¿Pep Guardiola le arruinó la carrera a Javi Martínez haciéndolo jugar de central? ¿Cómo lo prefieren ustedes? ¿De central o de contención? Además, hablamos con un invitado especial sobre la previa del Schalke 04 contra el Bayern Múnich y además nuestros amigos de la Peña Q-Bayern desde Cuba nos dicen sus pronósticos del partido. Esto y mucho más en el mejor canal de habla hispana del Bayern Múnich. Tres Toques comienza ya. Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Tres Toques, gracias por acompañarnos. Recuerden que si aún no eres parte de la familia de Tres Toques, suscríbete, deja tu comentario, deja tu like, vamos a estar respondiendo cada uno de ellos. Hoy con dos temas interesantísimos, uno con la previa de este Schalke 04 que se viene reforzando de una manera medio vintage contra el Bayern Múnich, que pareciera que de a poco está poniendo las cosas en orden en lo que es el tema defensivo, y además con el tema con el que vamos a empezar. Pep Guardiola, al insistir con Javi Martínez de central, ¿le arruinó o le achicó su carrera? Me doy el gusto de hablarlo con Roberto González. Beto, bienvenido. Primero te felicito por tu trabajo en Editorial Puskás, que sigue creciendo cada día más. Y bueno, y gracias por haber aceptado la invitación. A ti, amigo, siempre es un placer estar acá contigo. Gracias por la invitación. Un abrazo para ti, para todos los que nos ven en Tres Toques. Es un tema bien interesante porque sé que va a haber gente que va a tener un poquito como de shock, ¿no? Recordando ciertas cosas con Javi y volviendo al pasado con el Schalke, ¿no? Que está en la tablita de irse o quedarse en primera división. Sí, estábamos acostumbrados a ver en la tabla de la Bundesliga siempre peleaban, eran los mismos históricos por no descender, el Stuttgart, el Hamburgo, el Werder Bremen, pero no estábamos acostumbrados a ver al Schalke. Pero primero vamos a empezar porque sí, a la gente le va a hacer ruido lo que es la palabra Guardiola y la palabra arruinar en la misma pregunta les va a hacer un poquito de ruido. Te pregunto, ¿acortó la carrera o la achicó Pep Guardiola al intentar transformar a Javi Martínez de contención a central? Mira, yo pienso que no, sobre todo porque lo de Javi Martínez como central en general viene de más atrás. Él, de hecho, cuando recién aparece como futbolista profesional en el Athletic, también juega como central. Entonces, al final Pep echa mano de un recurso que el propio Javi ya conocía, pero no había perfeccionado dentro de un sistema tan complejo y que le pedía tantas cosas como el de aquel Bayern Múnich. Él debuta en 2006, la 2006-2007 con el Athletic, juega como central un partido de hecho, luego vuelve a jugar en el primer equipo hasta 2009-2010, vuelve a hacerlo como central y con Marcelo Bielsa jugó varias veces como central también. Así que, de hecho, en aquella ocasión de la eliminación para el Manchester United en Europa League, Javi también juega como central en esa temporada, incluso en Liga juega 22 partidos así. Entonces, Pep sabía que no era un invento, era ayudarle a un futbolista a recordar esto y a perfeccionarlo. Entonces, desde mi punto de vista, lo que hizo fue extenderle ciertas posibilidades. Porque además, en aquel Bayern Múnich había gente con otro tipo de registros con balón ahí en la zona del centro del campo, ¿no? Estaba Toni Kroos, que muchas veces fue mediocentro, Philipp Lahm, que al final terminó o asentado como mediocentro o como lateral bajo por dentro en la derecha, y podemos seguir sumando nombres, ¿no? Teníamos a Bastian Schweinsteiger, teníamos Hasta Xavi Alonso llegó a pasar por ahí, por esa posición. Después llegó Xabi Alonso en 2014, claro que sí. Me parece que a Guardiola todavía le toca en pretemporada coincidir con Anatoly Timoshuk. Por ahí también seguía Luis Gustavo. Registros había y eran distintos a los de Javi. Si bien ya había jugado en el doble pivote con Jupp Heynckes en la temporada del triplete y un poquito antes, ¿no? Cuando llega al Bayern Múnich. Lo que sí es que quizá Javi tardó en aprender. Eso sí puede ser un tema a considerar, porque de hecho, Martí Bernau en Herpep va contando este proceso de transformación que va viviendo Javi para ser un central ya más nominal, no un central adaptado, porque él muchas veces tuvo que jugar como central
diestro o central zurdo en general. Bueno, alternó bien los dos lados de la defensa central para jugar junto a Jerome Boateng. Y Martí Peranau va relatando cómo Pep le enseñaba a perfilarse, a saltar, a medir ciertas distancias, a correr a su espalda, cosas que como pivote ya podía hacer, pero siendo el último hombre quizá tuvo que añadirle más lectura, ¿no? Porque Javi no es un futbolista especialmente rápido. Así que fue extenderle posibilidades, fue ayudarle a abrir otro horizonte en su carrera con una buena razón, ¿no? Sobre todo también para ponerlo al servicio del equipo. Sí, sobre todo más por un tema de filosofía, ¿no? Si el entrenador creía en el jugador, ya sabía que en el medio del campo no iba a ir. No es parte de la filosofía de Pep Guardiola. Una de las cosas que dicen, sobre todo de ese Bayern del 2016, que era un equipo que prácticamente ya había aprendido todo lo que Guardiola tenía por ofrecer, que es una de las razones por la cual Guardiola dice, ya este equipo, o sea, ya tiene todas las ideas que yo pensaba transmitirle al equipo y las ejecutó, y bueno, y por un tema u otro quedan eliminados en semifinales de Champions League. A veces el fútbol tiene esas cosas, pero también decían que era un equipo que era un equipo que era un rodillo, una aplanadura, pero que exhausto mentalmente. O sea, había tanto conocimiento, tantas prácticas, tantos automatismos, que ya el equipo en la cabeza parecía que ya no le entraban tampoco más ideas. Entonces fue como que una plantilla que ya había absorbido todo lo que podía, y un entrenador que ya había dado a aprender todo lo que sabía en ese momento. Y Javi Martínez explica que también prácticamente Pep, las exigencias de Pep para un central en ese equipo era prácticamente todo lo que él ya sabía de ese pivote, pero además tuvo que agregar un montón de cosas, de conocimientos y de responsabilidades que tiene una línea defensiva, sobre todo bajo el mando de Pep Guardiola. Yo creo que más allá de que sí, el jugador notoriamente se tardó en aprender, ¿no? Hay casos de casos, pero creo que yo sí, obviamente nunca puedo responsabilizar a Guardiola de por qué la carrera de Javi Martínez termina como termina, pero por ahí el jugador puede decir, mira, yo me siento más cómodo en esta posición, o bueno, lo estoy haciendo, pero es por el bien del equipo, no porque yo me sienta cómodo. No creo que sea la posición en la que me gusta, o incluso dar un paso al costado, decir, bueno, si este equipo me necesita nada más en esta posición en la que yo siento que no rindo al 100%, bueno, mi futuro tendrá que partir por otro lado. Creo que en caso tal de que haya sido así, también hay un porcentaje de responsabilidad del jugador propio. A mí, en lo particular, si bien no es una figura que ya se está manteniendo en el tiempo, ese 5, ese famoso mediocampista de contención nato que se tilda a veces hasta de torpe con los pies porque es 100% de corte defensivo, está desapareciendo en el fútbol, pero creo que es un jugador que es un perfil que es necesario. De hecho, estamos viendo a Flick ahora para terminar de abrochar los partidos, cuando ya que el Bayern no está teniendo la contundencia en ofensiva como antes. Ahora para abrochar los partidos, faltando 10 minutos, entra Javi Martínez y te das cuenta que por más que el mundo evoluciona, así como pueden haber muchos automatismos, mucha filosofía, faltando 30 segundos a lo mejor todos te van a llover a centros igual. Y lo mismo, cuando quieren defender, un contención de esa categoría y de ese perfil que tiene Javi Martínez siempre es necesario. A mí me encantaba Javi Martínez como contención. Creo que el recorrido que tenía en un equipo que no va a jugar con una línea defensiva a 50 metros del arco, y además de que prácticamente todos los contragolpes es un 1 contra 1, yo veía a Javi Martínez mucho más cómodo en una contención donde sabía que tenía el respaldo, pero tenía un recorrido importante. No parecía por su físico muy espigado, todo, pero veías después a la final todos los kilómetros que recorrí y me parecía que era... A mí me encantaba, me pareció un jugadorazo, y a la diferencia a la línea de central, y ahí obviamente al estar casi siempre un 1 contra 1 quedaste muchísimo más expuesto. No sé cómo lo ves tú. Es que en ese Bayern Múnich en particular se dieron muchas cosas que a la Bundesliga misma la cambiaron, porque dijiste algo que me parece interesantísimo y es fundamental para entender por qué el Bayern Múnich llega exhausto mentalmente a ese verano de 2016, y es que Guardiola los cargó de información que necesitaban para aprender a controlar el vértigo de la liga,
porque el Bayern Múnich en su primera temporada, Pep, por ejemplo, tiene un partido contra el Gladbach que lo gana 3-0 en la primera vuelta de la 2013-2014, y él acaba diciendo, es que jugamos terriblemente mal, o sea, nos corrieron por el centro y por intermedias como si fuera un jardín, o sea, era una cosa espectacular. Y él a partir de ahí empieza a darles fundamentos muy micro, cómo posicionarse, el timing, según qué cosa reaccionar. Xavi, ahí es donde tarda mucho en avanzar, porque él no estaba acostumbrado a hacerlo siendo parte de la primera línea del Bayern Múnich, o más bien en este caso de la última línea, ¿no? Y muchas veces siendo el último hombre, justamente por lo que tú decías, porque se hacía todo lo posible por evitar en aquel entonces un 1 contra 1 para tenerlo más arropado. Hoy con Hans-Dieter Flick tienes a David Alaba y da lo mismo si está defendiendo 2 contra 1 en inferioridad, ¿no? Porque es un tipo perfectamente capaz de resolver. Y Alaba jugó como central varias veces, pero Xavi necesitaba ese tipo de arropo precisamente porque no era un futbolista especialmente bueno cuidando su espalda siendo de la última línea. Entonces, ahí hubo problemas, ahí hubo un cortocircuito, te ayudaba a iniciar limpio el juego porque a nivel de pase, a nivel de conducción, era un futbolista muy potente, tenía su inteligencia, pero en el momento de la pérdida sí era un poquito ese punto débil que tú querías cuidar como entrenador, ¿no? Y esa sobrecarga de información, porque Xavi incluso deja de jugar como mediocentro por ahí de un año, si no recuerdo mal, así de forma sostenida, un año más o menos, sí que pesa totalmente, ¿no? Y por ahí, mira, es un choque complicado porque tú te acordarás que Xavi juega como central y aún así durante los siguientes 2 años pasan, llegó Mehdi Benatia en 2014, llegó cedido Serdar Ortaçki en 2015 desde el Spartak de Moscú, jugó también David Alaba, por ahí en algún momento Xabi Alonso también jugó como central, sobre todo en líneas de 3, o sea, era un equipo que cambiaba mucho según los intereses que tuviera contra el rival, y Xavi a veces incluso estaba lesionado o a veces no era de la partida porque no tenía ritmo o porque a Pep le preocupaba ciertas cosas de cómo defendía en velocidad. Xavi no, tú lo dijiste muy bien, Xavi tenía mucho recorrido, pero rápido no era. Un futbolista veloz, no creo. Sacaba partido de su zancada, un futbolista con un cuerpo larguísimo, mide más de 1,90, totalmente. Pero rápido, quizá lo que necesitaba Pep, por ahí lo dudo, ¿no? Igual fue una reconversión tremenda, dolorosa, sobre todo también porque hubo un momento en el que Jerome Boateng pareció bajar un poquito el nivel y luego lo recuperó y fue un central que te tiraba un cambio de juego de 120 metros, era una cosa fabulosa. Pero al final es esto, ¿no? Y yo pensaría que al final Javi Martínez, habiendo tenido un poquito más de continuidad, podríamos haber dicho, quizá podría haber aprendido a ser un gran central. Honestamente, sí podría haberlo sido. Y por ahí el testigo es Joshua Kimmich. Lo que pasa en esa última temporada en el derby contra el Borussia Dortmund, cómo Pep lo agarra, cómo lo hace jugar como central siendo un niño. Por ahí me parece que Pep también descarga un poquito de ciertas cosas que no pudieron ser con Xavi. Pero bueno, es una historia tremenda y Xavi sigue vivo. Yo pienso que sigue siendo muy útil, sobre todo por esto, porque hay momentos en que al Bayern le cuesta defender segundos balones, le hace falta esa presencia a veces más física arriba, que Joshua Kimmich es buenísimo ganando segundos balones, pero no tanto por aire, sino buscando más abajo. Es complicado. Sí, Javi Martínez además tiene muy buen juego aéreo. Toda esa escuela de centrales de Pep Guardiola, obviamente es un aprendizaje. Alaba también sufrió mucho para poder llegar a lo que es hoy, que seguimos diciendo que no es un central que te va a dar una confianza 100%. Tiene muchas habilidades con los pies, tiene su velocidad, ha aprendido a tener mucho timing, sabe ya correr esos contragolpes, sabe cómo minimizarlos, pero fue un proceso también doloroso, no solamente para Guardiola, sino para Alaba y para el Bayern Múnich. Creo que sabemos que esa escuela de centrales, digamos, no es como que el principal, no es la portada del currículum de Pep Guardiola, ¿no? A veces le pifia con alguno, a veces insiste con otro, y bueno, y también están los Joshua Kimmich que lo pone de central, e incluso un partido contra la Juventus, que estaba Mandzukic, es Kimmich y Alaba,
dos bajitos y sin embargo se llevan el partido. O sea, creo que hay maneras de ir viendo, ¿no? Cómo puede ser. Lo extraño del asunto es que luego venga Ancelotti. Ancelotti insistió con un Javi Martínez de central. Luego pasa lo que pasa con Ancelotti, luego regresa Jupp Heynckes y Heynckes retrocede el tiempo, dice, señor, yo gané todo con usted, así que usted vuelve a la posición donde ya todos conocemos y Javi Martínez le termina siendo bastante útil a Jupp Heynckes, que ya era un entrenador que primero venía a acomodar, ¿no? Todo el caos que venía post Ancelotti y tampoco pensaba revolucionar el fútbol, pensaba, bueno, voy a reutilizar lo que ya sé que funciona, hago algunos mínimos ajustes, le devolvió la confianza a algunos veteranos y terminó encarrilando una temporada que también por destinos del fútbol no terminan eliminando al Real Madrid en semifinales. O sea que con un Javi Martínez en la contención que bueno, notoriamente él sentía la confianza, que después pasó con Nico Kovac, que no la sentía mucho, y con Hansi Flick ya es otro tema, porque ya es un Javi Martínez que está mucho más experimentado, mucho más de salida, mucho más ya pensando en con qué club va a terminar de colgar sus botas. O sea, es otra percepción del juego, un jugador mucho más maduro. Pero sin embargo, Hansi Flick, salvo una emergencia, lo termina usando como ese contención que se puede meter entre los dos centrales, ya sea para algún rechazo cuando te quieren ya llover a centro, o como dices tú, darle ese apoyo a Joshua Kimmich en la primera pelota, ¿no? Que él ir a hacer la lucha, el choque, y que Kimmich vaya de cazador a buscar la segunda pelota. Creo que es un tema, me parece que va a ser muy especial esta temporada, que pareciera ser la última de Javi Martínez en el Bayern Múnich, un jugador que prácticamente le dio toda su carrera al conjunto bávaro, donde gana 2 Champions League, va a ser alguien que seguramente va a estar muy en contacto a la larga con el conjunto bávaro y bueno, ya después ya quedará como una anécdota en alguna autobiografía que le haga, si de verdad se sintió cómodo en ese pase a central o si lo vio como una amplitud, ¿no? De sus conocimientos, donde bueno, todos los jugadores con Guardiola, ninguno está casado con una sola posición, ya te tira la banda, te retrocede, te pone de interior, te pone de delantero, te pone de falso 9, bueno, lo mismo pasa con los centrales y bueno, ya quedará como anécdota. Ahora, pasando al siguiente tema, primero te pregunto, ¿qué impresiones te da este Schalke 04, estos mineros vintage que están repatriando leyendas? Ya se habla de Draxler también. Ahí falta que llamen a Raúl del Retiro y le digan que venga a echar una mano. Dame tu opinión bueno, de este repatrieo de estrellas, bueno, o estrellas o leyendas del club. Kolasinac, ahora Untelar, se habla de Rafinha. ¿Cómo ves tú que está haciendo la directiva? Tal vez apelando a la identidad del club más que calidad, no sé. Es tremendo porque este Schalke tiene severos problemas. Es que el Schalke es un embudo en todos los niveles, porque de verdad es que si uno revisa qué es lo que ha pasado desde Domenico Tedesco cuando salió, que fue justamente en marzo de 2019, han pasado Hub Stevens, David Wagner, Manuel Baum, regresó Hub Stevens y Christian Gross es el que asumió el cargo a finales de 2020, precisamente en diciembre. Es un equipo que tiene muchos problemas desde el armado de la plantilla porque no ha encontrado siquiera un balance que le permita competir a algo coherente, ¿no? A David Wagner le pasó muchísimo, parecía que había una idea más o menos estable a través de un rombo para presionar, pero se le va de las manos, honestamente, sobre todo después de la pandemia. El Schalke regresa absolutamente muerto. Me parece que es uno de los clubes que más perjudicado salió de todo este tema. Y la verdad es que si uno mira qué es lo que ha pasado con el Schalke desde aquel pasaje tremendo de Domenico Tedesco, nos hemos encontrado con cosas cada vez peores, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de futbolistas que son muy buenos como Amin Harit, que perdieron completamente la confianza. El tema, por ejemplo, de Benjamin Stambouli, que no terminó de rendir. Omar Mascarell, que ya no es el mismo de antes. Podemos seguir hablando y hablando cosas. Se fue Alexander Nübel del equipo para llegar al Bayern Múnich. Se quedó en su momento Ralf Farman, que incluso fue banca del propio Nübel. Y podemos seguir hablando todo tipo de accidentes,
pero si uno ve el tipo de entrenadores que ha tenido el Schalke, son muy acorde a lo que va a querer hacer ahora con Christian Gross, porque hablamos de que antes de Tedesco tuvimos a Markus Weinzierl, que entre otras cosas tuvo el cartel de potenciar a Pierre-Emil Højbjerg en el Augsburg y se lo lleva prestado, de hecho, al Schalke. Estuvo André Breitenreiter, que también son entrenadores de una camada más joven alemana que busca otro tipo de juego, que sí están cultivados dentro de la presión, que buscan más protagonismo, y ha pasado, ¿no? Pero el punto más alto fue Tedesco, porque hablamos justamente de figuras que Tedesco tuvo y que quiere recuperar, ¿no? Le toca todavía, me parece, Julian Draxler, le toca ese tándem en el centro del campo con Max Meyer y León Goretzka. Max Meyer era el mediocentro, de ser un mediapunta, de ser un jugador relacionado al juego entre líneas, pasó a ser el pivote, con Goretzka muy cerquita de él, ¿no? Y era una cosa tremenda. Y eso a Max Meyer, después de un tiempo y después de que se apaga en el Schalke, lo lleva al Crystal Palace, cobra una millonada y ni siquiera juega un minuto, ¿no? Roy Hodgson lo tiene apartadísimo. Goretzka, que hoy en día es un centrocampista que, bueno, al final responde a lo que quizá fue siempre, ¿no? Un centrocampista que llega mucho de segunda línea, que te cargue el área, pero que ha sumado cosas también abajo. O sea, si en el doble pivote del Bayern Múnich tú lo ves intercalando con Kimmich o en su momento con Thiago, él por ahí te sumaba 2, 3 pases que te daban sentido, ¿no? Aunque no fuera ese tipo de futbolista, pero siempre es una amenaza. Y podemos seguir sacando nombres como Sead Kolasinac, que en su momento también fue parte de estos equipos, antes de irse al Arsenal, sobre todo con Markus Weinzierl, si no me equivoco. El tema bueno, lo de Julian Draxler sería tremendo, porque sería como volver también a 2015, 2016 y también ponerlo a la par de Max Meyer. Sí que estoy de acuerdo contigo en que es un poco tirar de la identidad, pero aquí hay algo peligroso en todo esto, y es que estos futbolistas están lejos de ser lo que fueron en aquella época, por decisiones de su carrera, por circunstancias con los entrenadores, los momentos que han vivido en sus clubes, cómo se adaptaron a esas ligas. Es ya muy distinto, ¿no? Julian Draxler, por ejemplo, dejó de ser ese futbolista que nos encantaba en el Wolfsburg también, que partía de la banda, tenía buen 1 contra 1, tenía gran golpeo, buena lectura, que es titular incluso en la Eurocopa en 2016 para Joachim Löw, que todavía sobrevive más o menos al proceso y llega a Rusia 2018, lo que hablábamos de Max Meyer. Sead Kolasinac llegó, desde mi punto de vista, quemado desde el Arsenal. Es un poco sí apostar Complicado, a lo que funcionó, complicado. pero obligadamente, ¿no? Y contrarreloj. Y con un Christian Gross, pues que tiene el agua en el cuello, porque es último, apenas ha ganado un partido de Bundesliga, se enfrenta al Bayern Múnich, ha perdido 4 de los últimos 5. O sea, estamos hablando de un equipo que le ha costado trabajo volver a construir identidad táctica y que hoy en día en lo que tiene está absolutamente fuera de sí. Y se me olvida un nombre, Weston McKennie. Se lo saca la Juventus, ya fue campeón de Supercopa en Italia y es clave porque este Schalke pierde algo que él sí le da a la Juventus, que es profundidad por dentro, ¿no? Este centrocampista que llega, carga el área, sería muy útil hoy en día y ya no forma parte más del equipo, ¿no? Entonces, puede salir muy bien o muy mal, Sí, porque el tiempo escasea. es totalmente, porque el problema no es ya una forma de juego, el problema ya ahora es salvarte del descenso, ¿no? Ahora entraron en o por lo menos dentro de poco van a entrar en el como sea, y después, bueno, vemos cómo pensamos a futuro, pero ahora tienen que pensar, y le toca este Bayern Múnich que, si bien todavía no termina de llegar a ese pico alto que estábamos acostumbrados antes, ya de a poquito Hansi Flick incluso lo dijo, a los 55 años todavía se pueden aprender cosas y ya está mostrando, vimos por ejemplo contra los Burgos que había ahora un escalamiento, no iban a la misma altura los laterales para tratar de siempre tener 3 en el fondo, ya empezaron, eso también se lo preguntaron, empezó a buscar más equilibrio, incluso Alfonso Davis ya queda en el banco, Lucas Hernández hizo un partidazo, creo que ese pequeño equilibrio, y además hubo mucho más compromiso de Goretzka y de Kimmich, sobre todo, no solamente alternando quién era el que saltaba la presión, sino en cuanto a las coberturas. Ya estaba como que mucho más mecanizado, bueno, uno le hace la cobertura a Pavard, otro le hace la cobertura a Hernández, creo que se trabajó mucho eso,
Tanto así que por primera vez desde el 24 de octubre en la Bundesliga el Bayern deja un arco en cero, que pasaron muchos partidos, muchos minutos, rivales fáciles y otros no fáciles. Así que todo eso entra en la ecuación de este pobre Schalke 04, que además le viene el Bayern Múnich. Te pregunto, Roberto, ya para cerrar, dame un pronóstico de este complicado Schalke, de este complicado partido y a veces de incluso este complicado Bayern, porque a veces tenemos la sensación de que esos primeros 10 minutos que te dan en el juego va a terminar un 7-0, pero después termina dándole vida a los equipos. Entonces, es un partido, un pronóstico complicado de como sea que lo mire. Absolutamente, absolutamente. Aquí hay que recordar una cosa, sobre todo esto va a dolerle mucho a los fanáticos del Schalke, porque la última vez que se enfrentaron, el Schalke se comió 8 goles, 8-0, en la jornada inaugural de esta Bundesliga en Múnich. Y también aquí hay un tema importante, que es que precisamente uno de los suyos los destrozó por completo, y hablo específicamente del Leroy Sané, ¿no? Que deja gol y 2 asistencias. Obviamente no es el mismo equipo, estaba David Wagner, no estaba Christian Gross, y sin embargo me parece que la historia no va a ser tan diferente, sobre todo por esto que comentas. Una valla en cero te da cierta confianza, te alimenta ciertas cosas, te disipa algunas dudas. Además, Manuel Neuer igualó el récord de vallas sin batidas de Oliver Kahn, 196 ya tiene también, que es un récord absolutamente de locos. Dicho eso, se junta todo para que haya no menos de un 3-0 a favor del Bayern Múnich, honestamente. Pero eso no implica que no vaya a sufrir, ¿eh? Porque tú ya decías, ¿no? Está trabajando mucho esto de lateral bajo, esto de jugar con la simetría del bloque en función de sus laterales y demás. Y viene funcionando bien y muestra que lo de Alphonso Davies quizá fue más un recurso, ¿no? Pero eso no quiere decir que el Bayern Múnich aún tenga todo resuelto. Y este Schalke aún así, con Markut, con paciencia, con Serdar, con Harit, puede causar problemas. Vamos a cerrarlo en 3-0 a favor del Bayern Múnich. Puede ser más, no sé. Yo me voy con un 3-1. Voy a todavía a darle un gol al Schalke para ver, a ver cómo viene, cómo va a estar esa defensa del Bayern Múnich el fin de semana, a ver si es algo coincidencial o bueno, lo pueden mantener en el tiempo, que el Bayern espera que sea así, sobre todo porque ya dentro de poco viene el Mundial de Clubes y viene la Lazio, que son los puntos altos que van a tener en el próximo mes. Creo que lo de Alphonso Davies va a terminar siendo, ojo, que lo asomaron también en una rueda de prensa, que puede empezar a ser una herramienta muy útil como extremo, ya que Douglas Costa prácticamente no cuenta para nada como un cuarto extremo. Entonces, Alphonso Davies es un recurso muy útil, además de que ya Musiala prácticamente es un jugador más de la plantilla, donde Flick se nota con total confianza con Yamal. Beto, muchísimas gracias por haber venido. Te vas con al menos un 3-0, yo me voy con un 3-1. De verdad, muchísimas gracias por haber aceptado. Te envío un abrazo a la distancia allá hasta México. Y bueno, y a la gente, no se vayan, que ahora vamos a compartir con los chicos de Q-Bayer, que también nos van a estar dando sus pronósticos del partido. Así que bueno, Beto, te doy un chance para que te despidas. Gracias, César. Abrazo para ti, amigo, para todos los que nos vieron acá en Tres Toques. Abrazos hasta Argentina y abrazos a nuestros amigos de Q-Bayern. Gracias. Chao, abrazo. Ahí le dejamos a Adrián y a Ale para que den sus pronósticos del partido de la Peña del Bayern Múnich en Cuba. Hasta luego. Hola César y a todos los amigos de este canal bien futbolero, aquí vamos a encontrar en YouTube. César, me preguntan por el resultado de este Bayern Schalke. Bueno, lo único que tengo seguro es que no se va a repetir el resultado del primer partido, donde el Bayern le endosó 8 goles al Schalke, digamos que tirando lo último de ese modo rodillo asesino que tenía en la temporada anterior. Pero dada la situación del Schalke, dada la situación del Bayern, me atrevo a decirte que este partido termina 4-1. Le voy a dar un gol al Schalke porque todavía esta defensa del Bayern no termina de engranar y puede que sufran un poquitico por ahí, pero el Bayern va a terminar pasándolo por arriba. Así que 4-1, esa es mi predicción, mis amigos, desde acá, desde Cuba, desde Q-Bayern, desde Bailov y desde Q-Bayern Podcast, que también los invito a que pasen por allá. César, ya sabes, 4-1 y a ustedes. Vea este canal y vea siempre Tres Toques. Suscríbase, active la campana para que comparta los contenidos de este canal.
Hola César, un saludo desde acá, desde La Habana, de parte de los muchachos de Kuwait Podcast y el agradecimiento por invitarnos nuevamente a tu canal Tres Toques. Bueno, nada, sobre el partido en la Veltins Arena el próximo domingo entre el Bayern Múnich y el Schalke 04, no creo que vaya a haber sorpresas, a pesar de los últimos encuentros donde el Bayern ha dejado dudas. No creo que sea suficiente como para sufrir una catástrofe contra el Schalke 04. Es verdad que para el Schalke todos los partidos van a ser una final y esto va a ser lo bonito de este encuentro, va a ser una auténtica batalla del Schalke por no sucumbir ante un Bayern que también está necesitado de convencer y dejar un gran juego. Resultado final, 3-1 siendo generosos con los mineros. Un saludo y hasta la próxima.